Hola, hola, mi nombre es Esteban Usma, mediador de cultura digital del Parque Biblioteca León de Grey La Ladera. Los voy a acompañar en este video tutorial con la herramienta Fusion 360 de la suite de Autodesk. Esta herramienta nos sirve para realizar modelado 3D y también nos permite realizar otro tipo de funciones como lo sería simulación, análisis electrónicos, generación de planos y verificación de manufactura, pero en este caso nos vamos a enfocar solo en el modelado 3D y como tal vamos a ver la herramienta de extrusión y bocetado. Para descargar este programa debemos ingresar a nuestro buscador de preferencias y digitar esta URL que aparece en pantalla. Y ahí vamos a encontrar entonces el botón de descarga. Vamos a descargar el programa e instalarlo. Y debemos de tener una cuenta en Autodesk. Vamos a decirle entonces cuando estemos llenando las especificaciones que es para uso estudiantil y nos van a otorgar una licencia por un año que podemos renovar cada año si es necesario. Una vez descargado nuestro programa, entonces ingresamos al Fusion 360 y lo que vamos a encontrar es esta interfaz. Vamos a encontrar entonces que aquí nos dice el nombre del programa y nos va a aparecer entre paréntesis licencia educativa. Este programa está completamente en inglés por el momento, entonces debemos pues como habituarnos a lo que sería pues como las palabras del inglés para utilizar las herramientas, pero es muy fácil recordar entonces por lo que sería los logotipos de cada una de las herramientas podemos ya pues como asimilarlas. Entonces la barra de arriba tenemos entonces lo que sería la gestión de los archivos, ¿cierto? Si le damos aquí un clic, vamos a ver si podemos hacer un nuevo diseño, si vamos a hacer un diseño electrónico o si vamos a buscar de una librería o un nuevo dibujo, ¿cierto? O vamos a abrir un archivo que ya tengamos en el computador, o a cargar un archivo, a guardar o a mandar una impresión 3D o lo vamos a exportar en un archivo en específico. Y tenemos el botón también al lado de guardar, que vamos a también entonces como tecla rápida para guardar tendríamos control más S, así guardaríamos lo que sería nuestro proyecto. Arriba va a aparecer el nombre del proyecto. En este momento no tiene pues un nombre definido porque no hemos guardado el archivo. En esta pestaña vamos a encontrar entonces lo que sería el tipo de herramientas que voy a utilizar. Entonces si le damos aquí, entonces vamos a decir que vamos a diseñar, pero también está diseño generativo, está render, está animación, simulación, manufactura y drawing, que es dibujo. En este caso vamos a ver entonces la parte que sería diseño. En este caso vamos a quedarnos entonces en diseño y vamos a ver que tenemos 4 pestañas. Una pestaña, la que dice Solid, es para hacer objetos sólidos. Surface es para diseñar a partir de superficies. Sheet Metal es para hacer diseño de chapas metálicas, listo, lo que sería corte y doblez de chapas metálicas. Y Tools son herramientas asociadas a lo que sería el diseño. En este caso nos vamos a quedar entonces en diseño y nos vamos a quedar en Solid. En la parte izquierda vamos a tener lo que sería toda la gestión de nuestro archivo. Listo, entonces en este momento pues, no tenemos guardado nada y no vamos a encontrar nada en estas carpetas pues porque no hemos hecho operaciones. En estos menús desplegables vamos a encontrar la unidad de medida. Aquí yo puedo cambiarla, por defecto viene en milímetros, que sería la unidad internacional, pero podría cambiarla a pulgadas o a centímetros o a la unidad en la que mejor me sienta para manejar. También tenemos el nombre de las vistas, ¿cierto? Unas vistas ya pues como predefinidas. Si le damos clic, él nos va a llevar entonces a esa vista.
Como ven aquí en el cuadro que me permite navegar en mi objeto 3D, se cambió a top. Si yo le digo aquí a front, se cambia a front. Si le digo right, que sería derecha, se cambia a la derecha. Si le digo home, me lo va a mostrar como un isométrico. Y en la carpeta que dice origen vamos a encontrar lo que sería pues los planos iniciales y los ejes iniciales, que eso lo trae pues todos los programas, y el punto de origen. Con esta explicación ya podemos entonces comenzar con lo que sería la explicación de la parte de bocetado. Este cuadrito que vemos aquí a la derecha es similar si han manejado ya lo que sería el Tinkercad al cuadrito que aparece ahí mismo. Simplemente nos sirve para navegar dentro del modelo 3D. Más adelante veremos pues como su función cuando ya tengamos un elemento diseñado. Después de explicado ya como las bases de la interfaz del programa, vamos a encontrar entonces en el menú de diseño, en la pestaña de sólido, una herramienta que se llama Sketch, Create Sketch, o lo que sería el boceto. El boceto es la base de todas las operaciones que se van a realizar en el modelado 3D. Entonces, antes de hacer, por ejemplo, una extrusión o una revolución o un agujero, yo debo hacer un boceto para que el programa luego me reconozca ese boceto y con base a eso haga la operación. Entonces, una vez entendido eso, vamos a imaginar que en este momento yo tengo que hacer un boceto de un cubo. Entonces voy a coger la herramienta, le voy a dar un clic. Él me va a pedir que seleccione en qué plano quiero hacer el boceto. Normalmente empezamos desde la vista top a realizar el boceto. Entonces, si ven, si yo me paro en uno de estos planos, él me selecciona pues el respectivo plano y me muestra los ejes de ese plano con una malla. Esa malla se puede modificar el ancho y el número pues como de cuadros, pero en este momento no nos interesa pues modificar eso. Simplemente vamos entonces a seleccionar la vista que deseamos intervenir. Entonces en este caso yo voy a seleccionar la que sería la top, le voy a dar un clic y él me carga ya lo que sería el plano. Entonces aquí automáticamente el menú cambia, ¿cierto? Se seleccionó una pestaña que no veíamos antes que se llama Sketch y me está mostrando una serie de herramientas que yo puedo utilizar entonces para realizar un sketch. En este caso, como vamos a hacer un cubo, yo debo de iniciar dibujando lo que sería una cara del cubo para luego hacer una operación y realizar entonces lo que sería el cubo. Hay muchas formas de hacerlo. En este momento vamos a ver entonces 3 formas de hacerlo. La primera forma de hacer el cubo es coger la herramienta línea. Entonces le vamos a dar un clic y vamos a ubicar nos vamos a ubicar donde queramos empezar entonces a dibujar nuestro cubo. Entonces le va a decir ya con la herramienta seleccionada que le va a decir que desde aquí, y él me va a mostrar que va a realizar una línea. Listo, desde el inicio de lo que sería el boceto. Entonces yo me voy a ubicar a 90 grados. Como ven, entonces me sale la línea que se está modificando, que está en azul, es la longitud de la línea. Y la otra que también se está modificando, pero que no está en azul, es los grados a los que voy a dibujar la línea. Puedo intercalar la modificación de estas dos cotas con la tecla Tab. Si yo le doy Tab, se me va a mover. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si está en azul, estoy modificando con el teclado
este elemento. Entonces le voy a decir que tab me va a pasar en los grados y le voy a decir que quiero que esa línea esté a 45 grados. Listo. Y le voy a decir otra vez tab. Al decirle tab ya él me mantiene la línea a 45 grados, ¿cierto? Y ya me está pidiendo entonces la longitud. Entonces le voy a decir que esa longitud sea de 20 milímetros. Simplemente para finalizar la línea le damos enter o clic y él automáticamente pues finaliza la línea. Entonces, como ven, él ya me deja aquí acotada en 20 y 45 grados esta línea. Pero esto como explicación inicial, vamos a entonces a comenzar a hacer el cubo. El cubo, ¿cómo lo comienzo? Cojo la línea, le doy un clic, subo y verifico que esté a 90 grados. Entonces le voy a decir que quiero que este cubo sea de 50 por 50. Entonces le voy a decir 50 milímetros. Le voy a dar tab y le voy a decir que 90 grados. Y le voy a dar enter. Entonces miren que automáticamente me hizo la línea que yo le estoy especificando. Está a 90 grados con respecto a esta línea y mide 50 milímetros. Debo repetir esta operación para entonces completar lo que sería mi cubo. Le voy a decir entonces que línea y ahora me voy a parar entonces en la parte de arriba y voy a tirarme hacia la derecha. Entonces miren que me está pidiendo los mismos valores. Me está pidiendo una longitud y me está pidiendo el ángulo. Yo le voy a decir entonces que la longitud son 50 milímetros. Le voy a dar tab y en este caso, con respecto a la línea roja, los grados son 0. Le voy a dar enter y con eso finalizo la siguiente línea. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con las otras dos líneas. Entonces aquí le damos clic. Como ven, cuando terminé de hacer la última línea, esta zona se me coloreó, se hizo como azul. Y esta zona sigue igual. Listo, eso quiere decir cuando se colorea una zona que el boceto está cerrado y que podemos aplicar una operación de sólido, ¿cierto? Para poder entonces ya empezar con el modelado 3D. Hay otras formas de hacer estos cuadrados, entonces voy a seleccionar y voy a borrar para mostrarles las otras dos formas. También tengo entonces un rectángulo a partir de 2 puntos. Entonces le voy a dar un clic ahí, voy a empezar desde acá, le voy a dar un clic y mire que él ya me muestra entonces dos longitudes. La cara de mi cubo yo quiero que sea de 50 milímetros, le voy a decir que 50, luego le voy a dar tab y otra vez le voy a decir que 50. Le voy a dar enter y él automáticamente me hizo la cara completa con solo darle las dos líneas. Listo, eso es otra forma de hacerlo. Ya cada uno pues se habitúa a la que más le convenga. La tercera forma de entonces realizar la cara de nuestro cubo sería dándole entonces en crear, y aquí vamos a ver que tengo varias opciones para bocetar. En este caso tenemos línea, rectángulo, círculo, arco, polilínea, elipse, slot, lo que sería un split o como una línea compuesta, una curva cónica, un punto, puedo agregar texto, puedo hacer una simetría, un patrón circular, un patrón rectangular. Esos serían pues como los significados de todos estos menús. También tengo Sketch Dimensions para agregar cotas. Pero en este caso entonces vamos a ir a rectángulo y nos vamos a ubicar en
rectángulo a partir del centro. Esto es lo que significa pues esta herramienta. Le vamos a dar un clic, me voy a ubicar en el centro dándole un clic y pasa lo mismo que cuando hacía pues como el rectángulo a partir de 2 puntos. Me va a pedir que yo genere 2 cotas. Entonces lo mismo, quiero que mi cara sea de 50 por 50, entonces le voy a decir que 50, le voy a dar tab y otra vez le voy a decir 50 y le voy a dar enter. Automáticamente él me crea entonces la zona del rectángulo. Esas son las 3 formas que tengo para realizar el boceto inicial de lo que sería mi cubo. Entonces cuando yo ya defino que esta figura está cerrada, cierto, que tiene las cotas que necesito y que puedo aplicar la operación de sólido que voy a aplicar, voy a dirigirme entonces a la derecha donde veo el chulo que dice Finish Sketch. Eso significa finalizar el boceto. Le voy a dar clic y con eso ya tengo entonces mi boceto hecho, cierto. En este momento estoy en top. Vamos a recordar entonces las formas de movernos en la pantalla. Entonces con el scroll presionado puedo hacer un paneo de lo que tengo. Con el scroll, o sea la ruedita, subo y bajo, entonces puedo alejarme o acercarme a lo que tengo ahí. Con Shift y el scroll presionado puedo rotar. Con el clic izquierdo puedo seleccionar. Con el clic derecho presionado me van a salir una serie de atajos rápidos. Entonces si yo le doy clic derecho, lo dejo presionado y por ejemplo arrastro el mouse a un down o move, eso me va a seleccionar pues una de esas herramientas dependiendo de lo que necesite. Debemos ya pues como de verificar cada una para qué nos sirve. Entonces delete es para borrar, un down es para devolvernos, move / copy sería mover y copiar, sketch es para realizar un sketch y así sucesivamente. Ya eso dependerá pues como los atajos rápidos que vamos aprendiendo durante nuestro proceso de modelado. Pero en este caso ya tenemos entonces nuestro boceto listo para aplicar lo que sería una extrusión. Ya cuando tenemos listo nuestro boceto, vamos a realizar entonces la herramienta de extrusión. La extrusión lo que va a hacer entonces es coger un elemento 2D, o sea un dibujo, y lo va a replicar el número de veces hasta alcanzar la longitud que necesitamos en una dirección que le especifiquemos para crear una figura 3D. Le voy a dar un extrude y automáticamente él me va a seleccionar la figura que ya está cerrada y me va a pedir entonces, me va a decir que en qué dirección lo quiero hacer. Entonces puedo cambiar la dirección que me está indicando desde este panel, ¿cierto? Una vez seleccionamos entonces la extrusión, me va a permitir cambiar desde el panel que se me abre aquí a la derecha los valores pues de la extrusión y lo que sería la configuración. En este caso vamos a ver entonces la dirección y la extensión y la distancia. Listo, entonces la dirección, si le damos en el menú desplegable me va a dar varias opciones. Entonces hacia un lado, hacia dos lados y simétricamente. ¿Qué significa eso? Que en este caso hacia un lado simplemente va a ser la extrusión hacia el lado que le digamos. Hacia dos lados va a ser una extrusión hacia los dos lados, uno hacia arriba y uno hacia abajo en este caso, o puede ser hacia la derecha y hacia la izquierda, pero no la va a hacer simétricamente, sino que la va a hacer con cotas diferentes. Entonces puedo extruir, por ejemplo, hacia un lado 10 milímetros y hacia el otro lado 20 milímetros, ya dependiendo de lo que necesite. Y simétricamente significa que lo va a hacer en las dos direcciones
el mismo valor. Entonces vamos a ver lo que sería a un lado. En el menú Extend vamos a encontrar entonces lo que sería la configuración para decirle hasta dónde queremos que se extienda nuestra extrusión. Entonces puede ser dándole una distancia que lo extruya hasta un objeto en específico o que lo extruya hasta el último objeto que toque. En este caso, como no tenemos otros objetos, entonces no podemos probar lo que sería toObject o AR. Pero entonces vamos a ver lo que sería distancia. Entonces la vamos a dejar ahí en distancia y le vamos a decir que quiero que sea una distancia de 50 milímetros. Entonces lo que hace es replicar el objeto 2D el número de veces necesario para que se genere un objeto 3D a la distancia que yo le estoy especificando. Entonces en este caso son 50 milímetros. Y estamos probando lo que sería hacia un solo lado. Entonces vamos a ver la diferencia, por ejemplo, con hacia dos lados. Entonces miren, ya tenemos aquí, me aparecieron dos flechitas. Una indica hacia arriba y la otra indica hacia abajo y son dos cotas diferentes. Entonces mire que me dice side 1 y side 2, o sea, el lado 1 y lado 2. Yo ya le puedo dar distancias diferentes o distancias iguales, ya lo que necesite. Entonces en este caso la distancia 1 me conservó la que ya había dado, entonces por ejemplo la voy a cambiar a 10 y me voy a ir a la distancia 2 y le voy a poner que quiero que esa sea 20, por ejemplo. Entonces miren que en el centro se encuentra mi boceto inicial y que lo que está haciendo es extruir ese objeto 10 milímetros hacia arriba y 20 hacia abajo. Listo, siempre en direcciones contrarias hace este tipo de operaciones. Y también tenemos la opción de darle simétrico. Entonces simétrico lo que va a hacer es extruir según la distancia que yo le ponga lo mismo para los dos lados. Entonces en este caso, por ejemplo, si le digo que 50, él parte del plano inicial y destruye para arriba 50 y para abajo 50. Siempre simétricamente, si estamos aquí en Symmetric. Pero en este caso lo vamos a dejar entonces en un solo lado. Le vamos a decir que 50 y vamos a decirle que OK. Entonces ahí ya generamos lo que sería nuestro cubo. Si pueden ver, podemos orbitar por todo nuestro modelo 3D. Ya vimos lo que sería el boceto, que es la entrada para poder realizar una operación de sólido. En este caso hicimos una extrusión. Pero entonces si yo quisiera, por ejemplo, extruir algo más, a partir de esta cara yo podría decirle que quiero hacer un boceto 3D en la cara que yo desee. Entonces, por ejemplo, le voy a decir boceto 3D y miren que me va a sugerir las caras, pero también me sugiere los planos centrales. Pero en este caso, digamos que yo quiero dibujar algo acá. Entonces mire que si yo reviso, el plano lo generó justo en la cara que yo seleccioné. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, yo quiero que en este cuadrado haya un cilindro que suba. Entonces vamos a dibujar. Tenemos varias formas de dibujar un cilindro. Entonces la figura base de un cilindro sería el círculo. Y podemos ver entonces la que nos sugiere siempre es desde el centro y vamos a generar un diámetro. Pero también desde Create tengo varias opciones para generar círculos. Listo, entonces círculo desde el centro, círculo entre dos puntos, círculo con 3 puntos, círculo tangente con 2 tangentes y círculo con 3 tangentes. Vamos a seleccionar entonces lo que sería círculo desde el centro. Nos vamos a ubicar en el punto central
y miren que él ya me empieza a pedir una cota. Listo, que en este caso sería el diámetro con el cual yo quiero definir entonces esa circunferencia. Entonces en este caso le voy a decir que sea 30, por ejemplo. Y ya me dibujó el círculo. Entonces, al ser esto una superficie cerrada, miren que ya cuando me paro en ella me la selecciona en azul. Pero se hacen dos superficies, una exterior y una interior. Listo, eso funciona igual con todos los dibujos. Entonces, por ejemplo, si yo dibujara aquí por ahí un círculo cualquiera, mire que se crea un círculo interior y una sección exterior. Eso va a depender entonces de lo que yo quiera extruir. Voy a finalizar el sketch y vamos a revisar lo que me ofrece entonces en este momento la extrusión. Le voy a dar aquí extruir y ya él no me preselecciona nada porque ya tiene varias opciones. Listo, entonces aquí seleccionado aquí en Profile Select. Entonces si me paro en cualquiera de los dos, cualquiera de estos dos podría seleccionarlo para extruir o una de estas caras, pero en este caso vamos a hacerlo en esta cara, por ejemplo. Entonces si le doy una distancia aquí de 20 milímetros, miren que automáticamente me extruye solo lo que está seleccionado en azul. Entonces este círculo ya quedaría como una perforación. Puedo quitar esa selección, digamos que me equivoqué y yo quería extruir el círculo, entonces puedo quitar esa selección dándole clic en la X. Miren que automáticamente se desapareció lo que ya había hecho y le voy a decir, me voy a parar en el círculo y le voy a decir clic ahí. Miren que ya me actualizó lo que sería la extrusión y en este caso le voy a decir que sea de 30, por ejemplo. Ya él me lo actualizó, le voy a decir que ok y ya aquí quedaron las dos operaciones. Listo, en nuestra barra de la izquierda van quedando entonces lo que vamos haciendo. Entonces aquí si le damos en body podemos ver el cuerpo que hemos creado, ¿cierto? Que sería todo esto sería el body. Y en sketch podemos ver los dos sketches que hemos utilizado para realizar estas operaciones. Entonces en este caso si le digo aquí en ver, me va a mostrar el sketch inicial, ¿cierto? El sketch 1 fue el cuadrado que hicimos para extruir el cubito. Y si le doy en el sketch 2 sería el círculo que hice posterior a hacer el cubo para poder extruir este cilindro. Una vez entonces comprendimos ya cómo realizamos el boceto, cómo hacemos la extrusión, entonces vamos a comprender entonces ya dos conceptos de lo que sería la extrusión. En este caso, la extrusión que hemos hecho es extrusión positiva. Entonces estamos cogiendo un boceto y le estamos diciendo que agregue material para realizar nuestro modelo 3D. Pero también existe la extrusión negativa. Entonces en este caso les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería extrusión negativa o que sería un corte. Básicamente lo llamaríamos un corte de material. Entonces para este caso vamos a coger otra vez la herramienta Sketch y voy a dibujar en esta cara. Voy a realizar entonces una circunferencia para hacer un corte de muestra. En este caso le voy a decir que quiero que ese círculo sea de 30 de diámetro. Verificamos que entonces me muestre las dos superficies y le digo finalizar sketch. Entonces cojo la herramienta extruir y vamos a hacer en este caso una extrusión negativa. Entonces voy a seleccionar el perfil que quiero extruir y automáticamente él me va a mostrar como si quisiera agregar material. Para cambiar entonces esto, lo que voy a coger es la flechita, le voy a dar un clic sostenido y la voy a tirar hacia el lado contrario. Entonces él automáticamente me va a actualizar aquí en el árbol las operaciones, me va a decir que va a ser un corte.
y ya me va a pedir una distancia. Entonces yo le voy a decir que esa distancia va a ser de menos 50 milímetros. Listo, para hacer todos los cortes debe ser en menos o más dependiendo de la dirección hacia donde queramos hacer el corte, pero en este caso sería menos 50 milímetros y le voy a decir OK. Entonces ya cuando le doy OK, él me actualiza la figura y lo que hicimos ahí fue un corte o una extrusión negativa. De esta manera yo ya puedo entonces realizar múltiples diseños y múltiples operaciones pues para llegar a lo que sería mi diseño final. Con esto entonces me despido de ustedes, no siendo más les recuerdo entonces que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook Parque Biblioteca León de Grey La Ladera, y también les recuerdo que estas tecnologías las podemos encontrar en los grupos procesos de laboratorio y experimentación en los parques y también en los makerspace, que son lugares dispuestos en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín para la creación y para la exploración de las iniciativas maker.